Gustavo Petro critica a Fico Gutiérrez por declaraciones sobre paz, y redes estallan. ¿Ustedes creían que Federico Gutiérrez se iba a quedar tranquilo después del escándalo de su viaje a Estados Unidos, que iba a permitir que Gustavo Petro siguiera manejando el tema de la paz sin interferencias desde Medellín? Pues, paisanos, se equivocaron completamente. Anoche las redes sociales colombianas explotaron como nunca antes habíamos visto. Y no fue por un partido del Nacional ni por otro escándalo de corrupción, fue por algo mucho más explosivo. Federico Gutiérrez, desde la alcaldía de Medellín, se atrevió a cuestionar públicamente la estrategia de paz del presidente Petro. ¿Y saben qué pasó después? Que el mismo mandatario nacional no se aguantó, salió como un toro bravo a responderle y desató la guerra digital más intensa de los últimos tiempos. Pero aquí no termina la cosa, porque lo que dijeron estos dos hombres no fueron simples palabras, fueron proyectiles políticos cargados de ambición, de resentimiento y de una rivalidad que tiene a Antioquia y al país partidos por la mitad. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Fico que puso a Petro como una fiera? Porque el presidente sintió la necesidad de responder inmediatamente desde Bogotá. Y porque todo el país está hablando de esto como si fuera el enfrentamiento del siglo. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy va a mostrarles que en Colombia la batalla entre el pasado reciente y el futuro está apenas comenzando. Todo comenzó el miércoles en la mañana cuando Federico Gutiérrez publicó una serie de declaraciones en sus redes sociales que se volvieron virales en cuestión de minutos. El alcalde de Medellín había regresado hacía pocas semanas de su polémico viaje a Washington junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder, donde fueron a abogar ante congresistas norteamericanos sobre el tema de la posible desertificación de Colombia en la lucha antidrogas. Ese viaje había generado una ola de críticas y hasta denuncias que podrían llevarlo a la destitución. ¿Qué dijo exactamente el alcalde de Medellín que encendió la pradera? Su primera declaración fue directa al hueso. La llamada paz total de Petro es un experimento fallido que está costando vidas paisas. Aquí en Medellín vemos cómo los grupos criminales se fortalecen cada día más porque el presidente prefiere negociar con ellos en lugar de enfrentarlos. Mi administración municipal sí ha reducido los homicidios con autoridad y sin claudicar ante los delincuentes. Pero no paró ahí. La segunda declaración fue aún más contundente. Petro critica nuestro trabajo en seguridad ciudadana, pero los números hablan por sí solos. Medellín bajo mi alcaldía ha bajado los índices de violencia porque no nos arrodillamos ante los criminales. Defendemos a los paisas con firmeza y resultados. Y el tercero fue el que prendió definitivamente la mecha. Los antioqueños no merecen un presidente que experimente con su seguridad. La paz no se consigue abrazando bandidos, se consigue derrotándolos con instituciones fuertes. Desde Medellín seguiremos dando ejemplo de cómo se gobierna de verdad. ¿Pueden creer la audacia? Fico desde la capital antioqueña desafiando directamente la política nacional del presidente. Y no fueron declaraciones improvisadas, no. Esto fue calculado, medido, con la clara intención de posicionarse como la alternativa política desde los territorios. ¿Y cómo reaccionó Petro? Hermanos, el presidente no se demoró ni 3 horas en responder, y cuando digo que respondió, me refiero a que salió con artillería pesada. Su primer trino fue directo al corazón del asunto. El señor Gutiérrez habla de paz desde Medellín pero se olvida de que su ciudad sigue siendo epicentro del microtráfico y las bandas criminales. Nosotros construimos paz territorial real, no cifras maquilladas para quedar bien con Washington. Pero el segundo mensaje fue el que realmente causó revuelo en todo el país. Mientras Fico viaja a Estados Unidos a hacer lobby político y legal, nosotros trabajamos por la paz de los colombianos. La diferencia entre nosotros es que él busca titulares internacionales y nosotros sembramos transformación social real. Y el tercero fue una estocada política directa. Los antioqueños ya dijeron sí a nuestro proyecto de cambio en las elecciones presidenciales. La paz total avanza porque el pueblo escogió la esperanza sobre el continuismo, el diálogo territorial sobre los experimentos neoliberales de quienes solo saben privatizar la seguridad. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? El presidente de la República y uno de los alcaldes más influyentes del país intercambiando acusaciones públicas de una manera que no habíamos visto desde los enfrentamientos con Uribe. Pero aquí viene lo que realmente me tiene preocupado. Las palabras que usaron no fueron casuales. Cuando Fico habla de arrodillarse ante los criminales, está tocando el punto más sensible del gobierno Petro, la percepción de debilidad en seguridad. Cuando Petro menciona el lobby político ilegal,
está recordándole al país el escándalo del viaje a Washington que tiene a Fico en la cuerda floja. Cuando el alcalde habla de cifras reales de seguridad, está atacando directamente los resultados de la paz total. Y cuando Petro dice que los antioqueños ya escogieron, está legitimando su mandato presidencial frente a la crítica territorial. Esto no fue un intercambio de opiniones, paisanos. Esto fue una declaración de guerra política en toda regla. Y aquí es donde la cosa se puso verdaderamente loca, porque las redes sociales colombianas se convirtieron en un campo de batalla digital como nunca antes habíamos visto. El hashtag Fico versus Petro se volvió tendencia número 1 en Colombia en menos de 2 horas con más de 220,000 menciones. Pero no fueron solo números, hermanos, fueron 220,000 colombianos divididos, polarizados, defendiendo a muerte sus posiciones políticas con una intensidad que daba miedo. Del lado de Fico, las reacciones no se hicieron esperar. David Barguil, director nacional del Partido Conservador, fue el primero en salir a respaldar al alcalde de Medellín. Federico Gutiérrez tiene toda la razón. Petro ha convertido la paz en un show mediático que no da resultados. Los paisas saben gobernar de verdad y Fico lo está demostrando día a día. María Fernanda Cabal se sumó inmediatamente al respaldo. La diferencia es clara. Fico administra y gobierna con resultados. Petro hace experimentos sociales costosos que aumentan la violencia. Los números de Medellín hablan por sí solos. Pero fue Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien lanzó la crítica más contundente. Cuando un presidente ataca a los alcaldes que sí están dando resultados en seguridad ciudadana, solo demuestra su propio fracaso nacional. Fico está haciendo en Medellín lo que Petro no puede hacer en Colombia. El Centro Democrático en pleno se volcó a defender a Gutiérrez. El senador Miguel Uribe Turbay tuiteó: Fico representa el liderazgo territorial que Colombia necesita. Petro representa el populismo nacional que nos está hundiendo. Que los colombianos comparen resultados concretos y saquen sus conclusiones. Pero del lado petrista la respuesta fue igual de feroz. Gustavo Bolívar salió como un rayo. Fico hablando de paz es como un pirómano hablando de prevención de incendios. Su modelo de seguridad es el mismo que fracasó durante décadas. Ahora quiere dar lecciones desde su burbuja paisa. Roy Barreras fue más directo. El único que se arrodilla es Fico ante los gringos en Washington, haciendo lo ilegal que puede costarnos la certificación antidroga. Petro se arrodilla ante el pueblo colombiano, que es muy diferente. Pía Córdoba no se quedó atrás. Fico sigue creyendo que puede desafiar al gobierno nacional desde su feudo antioqueño. Se acabó esa época de caciques regionales. Colombia despertó y no vamos a permitir que nos devuelvan al pasado excluyente. Alexander López Maya desde la presidencia del Senado fue lapidario. Que Fico critique la paz territorial es como que un neoliberal critique la justicia social. Antioquia también votó por el cambio y no se van a dejar manipular por su alcalde. Pero aquí viene lo que más me llamó la atención, las reacciones de los ciudadanos comunes, porque ahí es donde se ve realmente cómo está dividida Antioquia y el país. Doña Esperanza, una comerciante del centro de Medellín que se volvió viral, escribió: yo veo cómo ha mejorado la seguridad en mi barrio desde que llegó Fico. Petro desde Bogotá no sabe lo que pasa en las comunas. Aquí necesitamos autoridad, no experimentos. Pero también estaba el testimonio de Carlos, un líder social de la Comuna 13. Fico dice que ha bajado los homicidios, pero los jóvenes siguen sin oportunidades y las bandas siguen reclutando pelados. Petro al menos propone inversión social real, no solo mano dura que ya sabemos que no funciona a largo plazo. La polarización se notaba hasta en los trending topics regionales. Los ficistas hacían trending Fico tiene razón, apenas los petristas respondían con Fico demagogo. Los analistas políticos también entraron al debate y sus reacciones fueron igual de divididas. León Valencia, director de Fundación Paz y Reconciliación, fue cauteloso. Este enfrentamiento muestra que Colombia sigue profundamente dividida entre el centralismo bogotano y el poder territorial. Ni la imposición desde arriba ni la rebeldía desde abajo van a resolver nuestros problemas de seguridad. Pero Ariel Ávila fue más directo. Fico atacando la paz total desde Medellín es puro oportunismo político. Su modelo de seguridad ciudadana es el mismo que aplicó Sergio Fajardo con mejores resultados. Ahora quiere capitalizar políticamente el trabajo de otros. Laura Sarabia, analista política antioqueña, ofreció una perspectiva diferente. Este enfrentamiento no es casual.
Fico sabe que Petro está débil nacionalmente y busca posicionarse como líder alternativo desde los territorios. Petro responde porque no puede permitir que un alcalde le dispute el liderazgo nacional. Antonio Sanguino desde la academia fue más profundo. Lo que vemos aquí es el choque entre dos concepciones del poder. El centralismo presidencial versus el federalismo territorial. Colombia sigue sin resolver esa tensión constitucional fundamental. Pero hubo una reacción que me sorprendió, la de Sergio Fajardo, que generalmente se mantiene al margen de estas peleas. Entre Fico y Petro se pelean por Twitter, los paisas seguimos esperando soluciones reales. ¿No será hora de superar estas polarizaciones personalistas y construir política pública seria? Las encuestas rápidas en redes también fueron reveladoras. En una encuesta del Tiempo que tuvo más de 85,000 participantes, el 58% dijo que Fico tenía razón y el 42% respaldó a Petro. Antioquia, literalmente partida, pero con ventaja para su alcalde. Lo que más me llamó la atención fueron las reacciones desde otras ciudades. Desde Barranquilla, el alcalde Alejandro Char expresó solidaridad territorial. Los alcaldes colombianos sabemos gobernar cerca de la gente. Fico está demostrando que el liderazgo territorial es más efectivo que los decretos presidenciales. Desde Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas también respaldó al alcalde paisa. Las ciudades colombianas estamos dando resultados concretos en seguridad y convivencia. El centralismo bogotano de Petro no entiende las realidades territoriales. Incluso desde Cali, Alejandro Eder, compañero de Fico en el polémico viaje a Washington, salió en su defensa. Federico y yo fuimos a Estados Unidos a defender los intereses de nuestras ciudades y de Colombia. Que el presidente critique eso solo demuestra su desconocimiento de la diplomacia territorial. Y aquí viene lo que más me preocupa, las reacciones internacionales. Desde Washington, algunos analistas empezaron a cuestionar si este enfrentamiento público no era una señal de debilidad institucional de Colombia en momentos críticos para la certificación antidroga. James Story, encargado de asuntos colombianos en el Departamento de Estado, tuiteó algo que me quedó sonando. Los líderes colombianos deberían enfocarse en la cooperación bilateral, no en disputas internas. La región necesita unidad institucional, no fragmentación política. Incluso desde Europa llegaron comentarios preocupantes. El eurodiputado español Javier Nar escribió, Colombia tiene instituciones democráticas sólidas, pero este tipo de enfrentamientos públicos entre el presidente y alcaldes importantes no ayudan a la imagen de gobernabilidad del país. Y aquí viene lo que más me preocupa de todo este enfrentamiento, las reacciones de los grupos criminales. Fuentes extraoficiales me confirmaron que tanto las bandas del Valle de Aburrá como las disidencias que operan en Antioquia están siguiendo muy de cerca esta guerra política. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién gane esta pelea mediática, pueden calcular si las políticas de seguridad van a cambiar o no. Si Fico logra debilitar políticamente a Petro con estas críticas, es posible que el gobierno nacional se vea obligado a adoptar posturas más duras en seguridad. Si Petro sale fortalecido, puede que se radicalice aún más en su apuesta por el diálogo social y la inversión territorial. En cualquier caso, hermanos, lo que estamos viendo es que Colombia sigue siendo un país donde el poder central y el poder territorial chocan constantemente, donde la reconciliación política sigue siendo un sueño lejano y donde nuestros líderes prefieren pelear en redes sociales antes que sentarse a construir consensos nacionales. ¿Y nosotros, qué? Los ciudadanos de a pie, ¿qué papel jugamos en esta guerra de egos que puede definir el futuro de nuestras ciudades y el país? Ahora vamos a meternos en lo que realmente importa, porque este enfrentamiento entre Petro y Fico no es solo una pelea de personalidades, es mucho más profundo y estratégico de lo que parece. Porque este cruce de declaraciones causa tanto revuelo nacional. Porque estamos viendo el choque frontal entre dos modelos de liderazgo que han definido a Colombia durante las últimas décadas. Fico representa el modelo de liderazgo territorial eficiente, de la administración práctica, de resolver problemas concretos sin ideologías complicadas. Petro representa el modelo de liderazgo nacional transformador, de la revolución estructural, de cambiar el país desde las políticas públicas centralizadas. Y aquí viene lo que muchos no entienden. Para ambos, esto no es solo una discusión sobre estrategias de seguridad, es una batalla por el modelo de país y por el futuro político electoral que se avecina. ¿Qué se juega políticamente Petro con esta crítica tan directa a Fico? En primer lugar, se juega la credibilidad de su proyecto de paz territorial.
Si Fico logra instalar en la opinión pública la idea de que las ciudades gobiernan mejor que la nación, que los resultados locales son superiores a las políticas nacionales, entonces todo el proyecto del pacto histórico se debilita territorialmente. Pero hay algo más sutil y peligroso. Petro se está jugando el apoyo de Antioquia, un departamento clave electoralmente. Resulta que muchos antioqueños que votaron por él en segunda vuelta lo hicieron más por rechazo a su contrincante que por convicción. Si Petro se ve débil ante las críticas de Fico, si no responde con contundencia, puede perder definitivamente esa franja electoral paisa que necesita para gobernar. Por eso respondió tan agresivamente. Por eso usó términos como lo ilegal y experimentos neoliberales. Necesita mostrarle a su base que sigue siendo el líder del cambio que criticó duramente al establecimiento durante décadas. Pero aquí viene lo paradójico. Al responder tan agresivamente contra un alcalde popular, Petro también se arriesga a ser visto como un presidente autoritario que no tolera la crítica territorial, que quiere imponer su visión desde Bogotá sin escuchar a las regiones. Es una trampa política perfecta y Fico lo sabe muy bien. Pero, ¿por qué Fico decidió atacar precisamente ahora? ¿Es casualidad o una estrategia calculada? Hermanos, esto es pura estrategia calculada. Fico no es ningún improvisado políticamente. Lleva años construyendo su imagen como administrador eficiente y sabe exactamente cuándo y cómo posicionarse nacionalmente. ¿Cuál es el momento político perfecto para desafiar a Petro? Precisamente ahora, cuando los índices de popularidad del presidente están en su punto más bajo desde que asumió el poder. Los resultados de la paz total son cuestionables en términos de seguridad. Los escándalos de corrupción que salpican al gobierno nacional contrastan con la imagen de pulcritud administrativa que Fico proyecta desde Medellín. Se acercan las elecciones presidenciales de 2026, donde Fico necesita posicionarse como alternativa nacional creíble. El viaje a Washington, aunque polémico, le dio visibilidad internacional y ahora necesita convertir esa controversia en capital político interno. Fico está jugando a presentarse como el líder territorial que sí da resultados, frente a un presidente nacional que solo da discursos. Y esta estrategia tiene lógica electoral, porque si logra que los colombianos asocien su administración municipal con eficiencia y la administración nacional con retórica, puede revivir la nostalgia por el liderazgo práctico sobre el liderazgo ideológico. Pero hay otro factor que no podemos ignorar, la situación jurídica compleja de Fico por el viaje a Estados Unidos. Las denuncias en su contra por posible extralimitación de funciones y lo ilegal pueden llevarlo a la destitución. ¿Qué mejor forma de blindarse políticamente que presentándose como el líder perseguido por un gobierno central autoritario? Si Fico logra que los colombianos se enfoquen en sus resultados administrativos, automáticamente se enfocan menos en sus posibles irregularidades legales. Es una estrategia de distracción política muy inteligente, calcada de manuales internacionales de comunicación política en crisis. Pero, ¿qué hay detrás de esta pelea en términos de proyecto de país? Aquí es donde la cosa se pone realmente seria, porque lo que estamos viendo es la manifestación más clara de la crisis del centralismo colombiano que nos tiene estancados desde la Constitución del 91. El proyecto fiquista se basa en la premisa de que Colombia es un país que se gobierna mejor desde los territorios, que los alcaldes y gobernadores entienden mejor las necesidades reales de la gente, que la eficiencia administrativa es más importante que las transformaciones estructurales. Es una visión tecnocrática del poder. Resultados antes que ideología, pragmatismo antes que revolución. El proyecto petrista se basa en la premisa de que Colombia es un país que solo se transforma desde el poder central, que los problemas estructurales requieren políticas nacionales coordinadas, que la justicia social es más importante que la eficiencia técnica. Es una visión transformadora del Estado. Revolución estructural, redistribución del poder, cambio de élites. El problema es que ambos proyectos tienen razón parcial y están equivocados parcialmente. Fico tiene razón cuando dice que la gestión territorial efectiva produce resultados concretos en la vida de la gente, que la administración eficiente es fundamental para la legitimidad democrática. Pero se equivoca cuando cree que los problemas estructurales se resuelven solo con buena administración, cuando ignora que las causas de la violencia y la pobreza trascienden los límites municipales. Petro tiene razón cuando dice que los problemas de Colombia requieren transformaciones nacionales profundas, que la paz y la justicia social no se construyen solo con políticas locales. Pero se equivoca cuando subestima la importancia de la gestión territorial efectiva, cuando cree que las transformaciones estructurales pueden imponerse desde arriba sin consensos regionales.
¿Y saben cuál es la tragedia de todo esto? Que comienza estos dos hombres se pelean por redes sociales, discuten sobre quién administra mejor o quién transforma más, durante se echan en cara sus limitaciones y fracasos. Colombia sigue necesitando desesperadamente una síntesis inteligente entre ambos enfoques. Lo que necesitamos es gestión territorial eficiente con transformación estructural nacional, administración práctica con justicia social, resultados concretos con cambios profundos, liderazgo regional con coordinación central. Pero, ¿saben qué es lo más preocupante de todo? Que este enfrentamiento público entre Petro y Fico le envía un mensaje terrible tanto a los grupos criminales como a la comunidad internacional. A los criminales les dice que el Estado colombiano sigue fragmentado, que no hay coordinación efectiva entre el nivel nacional y territorial, que pueden seguir aprovechando las grietas institucionales para fortalecer sus propios proyectos delictivos. A la comunidad internacional les dice que Colombia sigue siendo un país políticamente inestable, donde los líderes prefieren el espectáculo mediático sobre la coordinación institucional, especialmente en momentos críticos como las negociaciones sobre certificación antidroga. Como nosotros nos peleamos sobre modelos de liderazgo, ellos construyen el futuro que les conviene. Y ese futuro, hermanos, no es el que nos merecemos como colombianos. Hermanos, llegamos al punto donde tenemos que hablar sin rodeos sobre lo que realmente significa este enfrentamiento para el futuro político de Colombia y especialmente de Antioquia. Yo llevo años analizando política nacional y regional, y les puedo decir con certeza que lo que acabamos de presenciar no es solo una pelea entre dos líderes políticos ambiciosos, es el síntoma más claro de que Colombia sigue siendo un país incapaz de articular sus diferentes niveles de gobierno. ¿Se han puesto a pensar en lo que significa que en pleno 2024, después de más de 3 décadas de descentralización constitucional, después de promesas de autonomía territorial, después de discursos sobre gobiernos cercanos a la gente, todavía estemos viendo enfrentamientos públicos entre el presidente y los alcaldes como si fueran rivales políticos en lugar de socios institucionales? ¿Eso no es normal, hermanos? Eso no es sano para una democracia federal como la nuestra. Y aquí viene lo que más me preocupa. La polarización que acabamos de ver en las redes sociales no es solo política, es institucional. Es una Colombia que literalmente no sabe cómo coordinar sus diferentes niveles de gobierno, que no puede ponerse de acuerdo sobre quién hace qué en temas cruciales como la seguridad y la paz. Porque fíjense bien, cuando Fico critica a Petro no está solo cuestionando una política nacional, está desafiando la supremacía constitucional del gobierno central. Y cuando Petro responde atacando la gestión de Fico, no está solo defendiendo su gobierno, está negando la legitimidad de la autonomía territorial que la misma Constitución garantiza. Y el resultado es que seguimos viviendo en un país esquizofrénico donde el centro y las regiones se ven como enemigos en lugar de complementarios. Para muchos paisas, Fico es el líder que por fin defiende los intereses antioqueños frente al centralismo bogotano. Para muchos colombianos, es el alcalde soberbio que se cree por encima del gobierno nacional. Para muchos petristas, el presidente es el líder que por fin pone en su lugar a las élites regionales tradicionales. Para muchos antioqueños, es el centralista autoritario que quiere imponer su ideología desde Bogotá. ¿Cómo hace un país para gobernarse cuando ni siquiera puede ponerse de acuerdo sobre cómo se relacionan sus instituciones? Y aquí viene algo que me quita el sueño. Este enfrentamiento no va a terminar con este intercambio de declaraciones. Va a escalarse, va a institucionalizarse, va a contaminar todas las relaciones intergubernamentales durante lo que resta del periodo presidencial. Porque Fico no va a parar aquí. Él sabe que tiene una ventaja electoral enorme. Es popular en Antioquia, tiene resultados administrativos defendibles, no tiene que cargar con los errores del gobierno nacional, solo tiene que criticar, señalar inconsistencias, ofrecer alternativas locales. Y eso, hermanos, siempre es más fácil que gobernar un país entero. Petro, por su parte, va a sentir la presión constante de demostrar que su proyecto nacional es superior a los experimentos territoriales. Y esa presión lo puede llevar a tomar decisiones cada vez más centralistas, cada vez más autoritarias para diferenciarse del modelo territorial que Fico representa, lo que puede terminar alejándolo aún más de las regiones que necesita para gobernar. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿qué papel jugamos en esta tragedia institucional? Porque seamos honestos, nosotros también somos parte del problema. Nosotros también alimentamos la polarización territorial. Nosotros también escogemos bandos regionales. Nosotros también preferimos defender a nuestros líderes locales antes que reconocer la complejidad del gobierno multinivel.
¿Cuántos de ustedes después de ver este enfrentamiento se pusieron a revisar objetivamente si el modelo de Fico o el modelo de Petro tiene mejores resultados, o simplemente se fueron por el lado que ya tenían predefinido por simpatía regional o ideológica? La polarización territorial no es solo cosa de los políticos, es cosa nuestra también. Y no reconozcamos eso, combinado no seamos capaces de pensar críticamente sobre nuestros propios sesgos regionales, vamos a seguir siendo parte del problema del desgobierno colombiano. Pero hay algo que me da esperanza, y es que hay una generación de jóvenes antioqueños y colombianos que no se siente representada ni por el caudillismo territorial de Fico ni por el centralismo ideológico de Petro, que está cansada de estas polarizaciones estériles entre Bogotá y las regiones, que quiere construir un país donde la coordinación intergubernamental sea la norma, no la excepción. El problema es que esa generación todavía no tiene líderes políticos propios, todavía no tiene proyecto institucional definido, todavía no tiene la fuerza electoral suficiente para cambiar las reglas del juego político colombiano. Pero, ¿saben qué? Yo creo que ese momento va a llegar, y cuando llegue, espero que hayamos aprendido las lecciones de esta polarización destructiva que nos tiene estancados institucionalmente. Porque el legado de Fico no puede ser solo la eficiencia administrativa. Tiene que incluir también el reconocimiento de que los problemas regionales requieren articulación nacional, de que la autonomía territorial tiene límites constitucionales, de que el liderazgo local también tiene responsabilidades con el país entero. Y el proyecto de Petro no puede ser solo la transformación desde arriba. Tiene que incluir también el reconocimiento de que las regiones tienen sabiduría acumulada, de que la diversidad territorial es una riqueza nacional, de que el centralismo democrático no funciona en un país tan complejo como Colombia. La coordinación intergubernamental real no se construye negando las diferencias territoriales. Se construye reconociendo la complejidad institucional, estableciendo mecanismos de diálogo permanente, construyendo consensos que respeten tanto la unidad nacional como la diversidad regional. Pero, ¿saben cuál es mi mayor preocupación sobre el futuro institucional de Colombia? Que durante Petro y Fico se pelean por el modelo de liderazgo, los verdaderos problemas de coordinación intergubernamental siguen sin resolverse. La pobreza sigue requiriendo políticas articuladas entre nación, departamentos y municipios. La seguridad sigue necesitando coordinación entre diferentes niveles de gobierno. La corrupción sigue aprovechando los vacíos de coordinación institucional. Los jóvenes siguen necesitando oportunidades que trascienden los límites municipales. Los territorios siguen requiriendo inversión nacional coordinada con gestión local eficiente. Y ocupado tanto, nuestros líderes prefieren pelear en Twitter sobre quién gobierna mejor, en lugar de sentarse a construir los mecanismos institucionales que el país necesita para funcionar como una democracia multinivel madura. ¿Esa es la Colombia que queremos? Una donde la política intergubernamental sea solo espectáculo mediático, donde los líderes territoriales y nacionales sean gladiadores en lugar de socios, donde los ciudadanos seamos hinchas de niveles de gobierno en lugar de demandantes de coordinación institucional. Yo no me resigno a eso, y espero que ustedes tampoco. Porque Colombia se merece algo mejor. Se merece líderes que sean capaces de superar sus ambiciones personales para trabajar coordinadamente por el país. Se merece ciudadanos que sean capaces de exigir articulación institucional, más allá de las simpatías territoriales o ideológicas. Se merece un sistema político que se enfoque en la gobernabilidad multinivel, no en el espectáculo de las peleas entre niveles de gobierno. Cuando vamos a entender que la descoordinación intergubernamental no nos va a llevar a ningún lado. Cuando vamos a entender que Colombia necesita integración institucional, no más fragmentación política. El día que lo entendamos, hermanos, ese día Colombia va a comenzar realmente a funcionar como el país federal y descentralizado que prometimos ser desde 1991. Hasta entonces, seguiremos siendo espectadores de peleas estériles entre líderes que prefieren el protagonismo personal sobre la construcción institucional colectiva. ¿Cuál es su opinión sobre este enfrentamiento entre Fico y Petro? ¿Creen que refleja un problema más profundo de coordinación entre el gobierno nacional y los territorios, o simplemente son ambiciones políticas personales? ¿Qué proponen para que Colombia logre una mejor articulación entre sus diferentes niveles de gobierno? Déjenos sus comentarios y sigamos construyendo el debate que el país necesita para madurar institucionalmente. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like,
suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.